Dice mis hermanos, en la semana pasada, cuando empezamos nuestro curso, dimos un breve resumen biográfico de John Bunyan. En esta clase vamos a dar una introducción propia al libro El progreso del peregrino. Entonces vamos a ver un poco de cómo llegó a ser, su influencia y también algunos de los temas principales del libro. Sin duda, El progreso del peregrino es el libro más famoso de John Bunyan. Y aún más, es uno de los libros más famosos de la historia cristiana. Un autor dice, Joel Beeke, es el libro que vendió más de 100,000 copias en su primera década de impresión. Se ha reimpreso desde entonces en al menos 1,500 ediciones. 1,500 ediciones. Se ha traducido a más de 200 idiomas, con ediciones en holandés, francés, galés, español. En la vida, pues holandés, francés y galés, dentro de su vida, antes de su muerte, 10 años después de su producción. Algunos estudiosos han afirmado que con la excepción de la Biblia y quizás la imitación de Cristo por Tomás A. Kempis, un clásico devocional de la Edad Media, este clásico de Bunyan ha vendido más ejemplares que cualquier otro libro jamás escrito. Otro autor relata unas estadísticas muy parecidas, pero explica y destaca su implicación para la importancia que este libro debe tener en nuestra atención también, nuestra vida. El libro que pasó a la posteridad como El progreso del peregrino es un clásico cristiano cuya importancia es imposible exagerar. Durante más de 2 siglos después de su primera publicación, El progreso del peregrino se situó justo detrás de la Biblia del Rey Jaime, o King James, como el libro más importante en los hogares protestantes evangélicos. El libro se ha traducido a unas 200 lenguas, 80 de ellas africanas. Cualquier libro que haya alcanzado tal popularidad tiene un gran derecho a nuestra atención. Aunque por muchos siglos El progreso del peregrino ha sido un libro cristiano amado y atesorado por muchos, de todas partes del mundo, incluso todas partes del espectro denominacional, no solamente los bautistas. En la actualidad parece haber caído de su popularidad en los últimos años. Muchos pastores en la actualidad, incluyéndome a mí, pondrían El progreso del peregrino en la lista de la lectura esencial para los cristianos, y aún más para pastores, y por eso estamos haciendo esta clase. Pero en los últimos 40 años ha habido un reavivamiento del estudio de los puritanos y sus escritos, y con ellos El progreso del peregrino. Y ha habido nuevas ediciones, incluso autores como John Piper, Ligonier Ministries de R.C. Sproul, y varios otros haciendo sus propias ediciones del progreso del peregrino. Ha habido miles de versiones para niños incluso. Hemos leído en nuestra familia unas 5 versiones diferentes del libro que han sido adaptados, actualizados, modificados para niños, resumidos para niños. Películas también, la de Kristen Getty y otros que recién salió hace 5 o 6 años. Muchos autores muy notables en la historia de la iglesia también han reconocido la importancia de este libro. El gran predicador Charles Spurgeon, él amaba ese libro y lo usa con mucha frecuencia como ilustración e incluso en algunos sermones. Él lo usa como quizás algo que guía todo el sermón. No es un sermón en base de el texto de el progreso del peregrino, sino es un texto bíblico, pero el texto bíblico es algo que tiene una aplicación muy directa, una ilustración muy pertinente en el progreso del peregrino, que Charles Spurgeon usa en todo su sermón, como en que un sermón que da para ayuda, el don de ayuda, de poder ayudar a los sufrientes, usando el personaje ayuda en el libro del progreso del peregrino. Incluso él dijo, en una manera paradójica, que el libro del progreso del peregrino es el más dulce de todos los poemas en forma de prosa. El gran autor John Newton, escritor del himno famoso Sublime Gracia, escribió un prefacio para una edición del libro en 1776, en el cual alabó el libro de esa manera.
Pero así como entre las estrellas, una supera a otra en gloria, de todos los escritos de nuestro autor, John Bunyan, tal vez no haya ninguno tan universal y merecidamente admirado como su Progreso del Peregrino, en el que ofrece una descripción de la vida cristiana bajo la idea de un viaje o una peregrinación, desde la ciudad de la destrucción hasta la Jerusalén celestial. En ese tratado aparece no solo como un escritor bien instruido en los misterios del reino, sino como un hombre de verdadero genio. Aunque no tenía una educación erudita, Dios le había dado considerables habilidades naturales, una invención viva, un espíritu penetrante, un juicio fuerte, y su estilo, aunque llano y simple, es notablemente claro, animado y atractivo. Por los ejercicios a través de los cuales el Señor lo guió, y un estudio cercano de la palabra de Dios, adquirió un conocimiento singular del corazón humano y sus diversos funcionamientos, tanto en un estado de naturaleza como de gracia, de las diversas trampas y peligros a los que un creyente está expuesto por parte de los hombres y las cosas del mundo, las sutilezas de Satanás. Esos frutos de su experiencia o observación los ha expuesto de manera muy agradable e instructiva en su peregrino, que puede considerarse como un mapa de la profesión cristiana en su actual estado mixto, mientras el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo. Un mapa dibujado con tanta exactitud que difícilmente podemos encontrar un caso o personaje en medio de la vasta variedad de personas e incidentes que ocurren diariamente a nuestra observación, para el cual no podamos señalar fácilmente una contraparte en el peregrino. Qué interesante, ¿cierto? Especialmente su última parte, pensando de que quizás en cualquier circunstancia que nos encontremos, podemos encontrar un paralelo, un personaje que vive algo parecido en el libro del Progreso del Peregrino, tanto en nuestras vidas como en la vida de un falso converso, o falso convertido, o un incrédulo. El gran teólogo J. Gresham Machen y fundador del seminario Westminster en el inicio del siglo XX, llamó este libro el más tierno y teológico de los libros, que palpita de vida en cada palabra. Entonces pensemos de cómo se escribió este libro. Ese libro se escribió en 1672, cuando él estaba en la prisión. ¿Se acuerdan que él fue encarcelado por predicar, por congregar a las personas fuera de la iglesia estatal y por no conformarse al libro de la oración y la adoración oficial del Estado? Y cuando ellos hacían, simplemente deja de predicar y te soltamos. Dijo, me esfuerzas hoy y mañana predico. El libro indica ese contexto cuando el narrador de la historia se encuentra en medio de una cueva. Están pasando por su camino y se sienta y se acuesta en una cueva. En las primeras ediciones, la identificación de esta cueva es un poco ambigua, pero en las ediciones posteriores, Bunyan agrega un título a esta sección que se llama La cárcel. La cárcel. Y es a esta sección que le da más claridad. Mira, eso es Bunyan mismo en su cárcel. Es él mismo en su cárcel que es el narrador de este libro. Debido a cierta oposición y otros asuntos providenciales, el libro no fue publicado inmediatamente, sino algunos años después, en 1678, el año en que fue suelto de la prisión. Aquí recordamos que John Owen era un amigo y admirador de Bunyan. ¿Se acuerdan de que él iba y escuchaba sus sermones? Y alguien dijo, ¿por qué escuchas a ese carderero, a ese pobre mal educado? Pues, si solo pudiera tener sus dones y habilidades de predicar, rendiría toda mi educación. Pero también recordamos que Owen fue instrumental en o intentó conseguir su liberación de la cárcel. Era un amigo usando sus conexiones políticas, porque Owen tenía cierto poder político desde el protectorado de Oliver Cromwell. Y tenía cierto poder para poder trabajar y hacer esas cosas políticas para lograr la liberación de Bunyan. Aunque él no fue como la parte clave en eso, sí fue usado providencialmente para ayudar en eso. Y sí ayudó a Bunyan después de salir. E incluso hay evidencia de que fue Owen quien introdujo a Bunyan a su propio publicador y editor, Nathaniel Ponder,
quien fue el quien publicó las primeras ediciones del libro El Progreso del Peregrino. Entonces parece que Owen animó a Bunyan a publicar el libro. Incluso le ayudó a conseguir un publicador para el libro. Incluso hay cierta evidencia que Owen incluso quizás aportó económicamente para algunas de las primeras ediciones. Una primera edición fue publicada en 1678 y luego en ese mismo año surgió una versión corregida y también un poco ampliada y llegó a ser la base para otras ediciones posteriores. Este libro expone la historia alegórica de un hombre cristiano, desde su salida de la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Ese libro describe el peregrinaje de cristiano y lo usa para exponer las experiencias comunes de los cristianos y los que profesan la fe cristiana. Parte de su dificultad y de su atracción a la misma vez es su forma alegórica. La alegoría utiliza el doble sentido y simbolismo para crear un mundo ficticio que puede describir el mundo real al mismo tiempo. Una alegoría es un tipo de comparación en que las varias partes de la historia representan realidades que el autor quiere enseñar o señalar o describir en su propio mundo. Por ejemplo, tenemos la alegoría, que es una parábola. Ciertas parábolas eran alegorías, como la parábola de la cizaña y el trigo en Mateo 13. Vemos esa historia de un campo que Cristo dice es el mundo. Y hay buena semilla, que son los hijos de Dios. De ahí hay el dueño, quien es Cristo. El enemigo, quien viene y siembra cizaña, el diablo. La cizaña, que es los hijos del diablo. Y tenemos los siervos que recogen el trigo y la cizaña. Que recogen eso, que son los ángeles y el día de juicio. Cada parte de la historia tiene alguna conexión con la verdad que Cristo quiere transmitir. Bunyan también hace algo muy parecido, pero en una manera muy extendida. De hecho, justifica su uso de ese estilo usando el ejemplo bíblico de las parábolas, visiones, metáforas y alegoría que la Biblia usa para hablar de la verdad. En el ejemplo bíblico de la parábola del trigo y la cizaña, las conexiones con la realidad no son tan evidentes. No es tan evidente verlo, pero con la explicación de Cristo tiene mucho más sentido, ¿cierto? Cristo nos ayuda a entenderlo. Pero Bunyan no cree el mundo ficticio tan perfectamente. No es un mundo completo en sí, sino hay destellos del mundo real en el mundo ficticio que está creando. Es decir, podemos ver la realidad que quiere describir brillándose detrás. Entonces está como poniendo una cortina encima del mundo real para presentar una cierta forma de ese mundo, una forma paralela a ese mundo, un universo paralelo. Pero hay ciertos huecos en la cortina donde brilla la luz del mundo real detrás. Entonces parte de eso es la realidad de la Biblia. La Biblia es no solamente la referencia del libro dentro del progreso del peregrino que se menciona, sino es también el libro mismo. También hay referencias, alusiones, citas parentéticas a la Biblia y otras cosas que nos ayudan a ver detrás del velo al libro, al mundo verdadero y la intención que Bunyan quiere transmitir. Aunque siendo una alegoría de la vida y fe cristianas, muchas veces las conversaciones son llenas de palabras teológicas, alusiones a las escrituras o citas directas a ellas. Aunque una alegoría ficticia nos recuerda constantemente de la realidad teológica y bíblica usando este modo. Y si no son referencias explícitas a la Biblia, dentro del libro mismo, Bunyan llena sus páginas con citas bíblicas entre paréntesis con una nota de pie, notando al lector de dónde deriva la idea que quiere representar. Muchos son obvios para nosotros, pero otros vienen de otras partes de la Biblia que no conocemos tan bien. Para entender bien el libro, uno debe ser tan sumergido en la Biblia como era Bunyan. A través de una cita, una referencia parentética, una alusión, Bunyan llena su alegoría con lenguaje bíblico. Esto llevó a Spurgeon a decir: Bunyan no puede darnos su progreso del peregrino, el más dulce de todos los poemas en prosa,
sin hacernos sentir y decir continuamente, vaya, este hombre es una Biblia viva. Otro autor dice que Bunyan usaba 3 herramientas principales en su desarrollo de su libro. Como Spurgeon indicó, la primera era las escrituras, su uso de la Biblia. La segunda era una oración y dependencia de Dios. La tercera era una meditación y experiencia profunda de las experiencias de la naturaleza y el corazón humanos. Entonces, él meditaba en la Biblia. Él oraba y dependía de Dios. Y él meditaba en la experiencia propia y también la experiencia de otros que él había observado. Dice así, su Biblia, maravilloso libro que es, era su biblioteca. Todo su genio se nutrió de la fuente viva de la verdad. Purificó su estilo y adaptó su obra por su sencillez y energía a todos los entendimientos. La clave de sus misterios era la oración santa y sincera, y la meditación sobre el corazón humano y la observación de las operaciones de la naturaleza le proporcionaron una amplia ilustración de sus verdades sagradas. Además, en esta idea alegórica, otra realidad que ayuda a destellar la luz, la realidad detrás, es el uso de los nombres de las personas. Por ejemplo, el nombre de cristiano antes era sin gracia, pero cuando luego él se convierte y su nombre cambia a cristiano. Tenemos personas como obstinado y que creen acerca de su carácter. Él era muy obstinado, fijado en sus caminos, no dispuesto a considerar otras opiniones. Flexible, alguien que cambia de mente y opinión muy fácilmente. Sabio según el mundo, alguien que pretende ser sabio, pero no es una sabiduría de parte de Dios. El Señor, legalidad, quien pretende dar justificación por medio de una obediencia a la ley. Entonces los nombres nos ayudan a entender el carácter e incluso a identificar las virtudes o vicios en el mundo verdadero también. A través de estas tácticas, la verdad detrás de la alegoría brilla y resplandece a través de la alegoría. Es como una lámpara sobre la cual ponemos una caja de madera. Cuando ponemos la caja de madera podemos ver los huecos, en los rincones que hay cierto espacio y la luz brilla más allá y a través de eso. El libro expone 2 lados de la fe cristiana. Por un lado, es la realidad, puede ser una autobiografía de cualquier cristiano. Incluso es un tipo de autobiografía propia. Y expone la experiencia interna del cristiano en su camino a la conversión, las tentaciones con la duda, la culpa, el legalismo, su vida de santificación, su perseverancia, la tentación, la depresión incluso, las atracciones del mundo, etc. Digo que esto es una autobiografía porque hay muchas experiencias atribuidas a cristiano en el libro que tienen su paralelo en la historia propia de Bunyan que vemos en su Gracia Abundante. Por eso en esta clase están leyendo los 2 libros. Un autor incluso reconoció esa conexión entre la vida de Bunyan y el progreso del peregrino. Al leer la Gracia Abundante, estás listo para decir a cada paso, aquí está el futuro autor del progreso del peregrino. Alguien que conoce el progreso del peregrino y de ahí vuelve y lee la Gracia Abundante o viceversa. Dice, mira, eso es lo mismo que sucede aquí. Mira, eso es muy paralelo a lo que vemos en lo otro. Incluso algunos se cree que la segunda parte del progreso del peregrino, que no es tan complicado, no es tan drástico los cambios, como era la vida de Bunyan era un poco dramática. Sus luchas con ciertas dudas y son cosas que él lo profundizó todo. Si había duda que tener, él la tuvo. Pero no todos tienen esa misma lucha. No todos caen en el pantano de desaliento. No todos van al castillo de la desesperación. No todos caen en esas cosas. Todos pasan por la puerta angosta. Todos tienen que ir a la casa del intérprete. Todos tienen que ir a la cruz de Cristo. Todos sufren de alguna manera y son atacados por el enemigo. Todos tienen que cruzar el río de la muerte. Hay ciertas experiencias en común, pero su experiencia era un poco diferente, lo cual lo hizo necesario en su mente escribir un paralelo en la parte 2 del libro, que no vamos a leer por ahora. La parte 2 que es la historia de su esposa,
la esposa de Cristiano, Cristiana, y sus hijos, y su camino, habiendo decidido seguir el ejemplo de su esposo. Pero su camino es un poco más normal, un poco más paralelo al cristiano promedio. Mientras Bunyan y Cristiano tienen una experiencia un poco mayor a un cristiano promedio. Pero eso refleja esa naturaleza autobiográfica, que está describiendo su propia historia en un sentido, y también meditando en la experiencia de otros. Por el otro lado, no solamente la experiencia del cristiano, mis dudas, mis luchas, mis tentaciones, mi sufrimiento, mi necesidad de salvación por Cristo, mi dependencia de Él y mi deseo de no ser formalista, legalista. Pero por el otro, no solamente la vida cristiana es su propio camino, sino hay cristianos falsos, profesantes falsos, falsos convertidos, hay hipócritas, hay formalistas, hay otros que tratan de engañar y apartar, hay un enemigo que trata de destruir, hay perezosos, flexibles, aduladores en este camino también. Por lo tanto, el libro expone los dos lados de la vida cristiana. Expone la realidad inherente de la vida cristiana y esos pasos que son comunes a muchos o todos los cristianos verdaderos, como la necesidad de la conversión, la ayuda del Espíritu Santo, la santificación, la guerra espiritual, el sufrimiento y la persecución. Pero al mismo tiempo describe la realidad de los falsos convertidos y otros peligros para poder advertir a los cristianos, evitar los caminos falsos y poder estar alerta a los muchos peligros que están en el camino. Entonces, en el primero, da una manera en que el cristiano se puede identificarse con cristiano en el libro y con fiel y esperanza. Y por el otro, encontramos una guía para lo que está a nuestro alrededor. Los otros que quizás pueden estar en este camino, pero realmente no pertenecer ahí, o quizás ser un enemigo a la causa y a los peregrinos. El libro es una alegoría, pero es una obra de arte y literatura. Por eso no debe leerse como simplemente un tratado teológico, aunque sí se puede leer como un tratado teológico o religioso. Y no debemos leerlo simplemente para entender algunos conceptos teológicos. Antes bien, debemos leerlo como una obra de arte que nos invita a entrar en el peregrinaje de cristianos junto con él y ver nuestra historia en la suya. Es una obra que nos invita a entrar y disfrutar de la aventura junto con los personajes. Como literatura, Bunyan prestó mucha atención al desarrollo del escenario, la trama y los varios personajes. Al mismo tiempo, Bunyan usa arte para entretejer varios géneros en el libro. Tenemos el género de narrativa en una manera interesante. Tenemos la historia de los personajes, Cristiano y los otros, pero también tenemos algo interesante, que hay un narrador por encima de la historia, que a veces entra a la historia y nos da ciertos detalles útiles que Cristiano no sabía y que nos ayuda a nosotros a entender. Además, entretejido a lo largo de la historia son algunos poemas o canciones que dan un tiempo para doxología y reflexión teológica sobre los eventos pasados. Cada parte tiene su rol para transmitir su mensaje e inducir al disfrute de la obra. Y cuando examinamos su obra como literatura, nos asombramos de su arte y su diseño. Podemos considerar algunos temas importantes. En primer lugar, vemos allí en el rostro del libro el tema del peregrinaje. La peregrinación, dice un autor, de la vida es un tema profundamente interesante, coextensivo con la naturaleza humana. Cada individuo de nuestra raza está en peregrinación, desde la cuna hasta la tumba. Es el progreso del alma a través del tiempo para entrar en una eternidad sin límites, acusado por todos lados, en cada avenida y en cada momento, con enemigos espirituales de la más profunda sutileza, viajando desde el comienzo hasta el final del curso a través del país de un enemigo, incierto del término de la existencia, seguro solo de que debe terminar y llevarnos a un estado eterno, ya sea de exquisita felicidad o terrible miseria. Cuán natural es que la vida de todo hombre sea llamada por su propio nombre, peregrinaje. Para Bunyan, la vida, y especialmente la vida cristiana, es un peregrinaje. Todos estaban en un peregrinaje, incluso los no cristianos en la historia, pero especialmente la vida cristiana es un peregrinaje que tiene un destino final,
feliz. Estamos en esta tierra, pero como dice Cristo, no somos de esta tierra. Nuestro destino final es otro. No vivimos aquí simplemente para morir aquí, sino vivimos aquí con la esperanza de entrar a otro mundo. Estamos dirigiéndonos hacia allá. Esa idea se deriva de las escrituras mismas, que vemos de los patriarcas que salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Incluso el libro de Progreso del Peregrino va a usar ese lenguaje, que allá hablan el idioma de Canaán y otras cosas así que hacen conexiones con esa idea de la tierra prometida. Referencias a Números 14 y otros pasajes que hablan de esa tierra prometida. Esos patriarcas confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Además, la carta de Pedro lo hace aún más explícito en el texto que estudiamos esta mañana, en 1 de Pedro 2, 11 a 12. Os ruego como extranjeros y peregrinos. Usando esta imagen bíblica, Bunyan describe la vida cristiana en términos de la búsqueda de la patria y reino que Dios ha destinado para su pueblo y que Cristo ha logrado por ellos por su obra mediador. Si comparamos las dos partes de la obra, la parte 1 de cristiano y la parte 2 de cristiana, vemos que la experiencia de cristiano es diferente. Pero hay algunas realidades comunes para todo cristiano. En esencia, todo cristiano está en un peregrinaje, en el cual tiene que pasar por muchos peligros, tentaciones y ataques. Pero por la ayuda del gran rey, el peregrino puede llegar a su destino final, porque Cristo no abandonará a su pueblo. Eso expone claramente y en una manera penetrante la experiencia cristiana. Expone las luchas con las atracciones del mundo, las tentaciones de Satanás, las tentaciones del orgullo, pereza, depresión, la necesidad de compañerismo y varias otras cosas que acompañan la vida cristiana. Además, describe esa experiencia tanto en términos de un peregrinaje como de una guerra contra enemigos espirituales. Cristiano empieza su peregrinaje con una nueva armadura que le prepara para batallar contra el enemigo. Bunyan puede describir la diversidad de la experiencia cristiana, porque se debe recordar que fue la producción de un hombre profundamente instruido en todas las sutilezas del corazón humano. Bunyan había reflexionado profundamente sobre su propia historia, como están viendo en la gracia abundante. Y también había buscado guiar a los cristianos bajo su ministerio. Entonces tenía una doble experiencia de la verdad humana. Su propia experiencia, que era bien diversa y variada, y también la experiencia compartida con los de su congregación, entrando a su experiencia, buscando observar, identificar y entender su experiencia también. El libro tiene un contexto de sufrimiento, escribiendo desde la cárcel. Y de esta manera no solamente da guía a los cristianos en su obediencia, sino también puede dar consuelo a ellos en medio de esas dificultades. Una realidad constante del libro es ese balance que Cristo ha diseñado en la vida cristiana. Un balance entre sufrimiento y refrigerio, de alivio y de sufrimiento y dolor. Tenemos momentos de refrigerio y alivio. Hay una colina, un collado que se llama dificultad, que, como se pueden imaginar, su subida es muy difícil. Pero en la cima, Cristo había plantado una mesa con fruta y un manantial de agua para dar alivio a los peregrinos. De allí, un poco después, hay leones que tratan de estorbar a los peregrinos. Pero detrás de los leones hay el palacio hermoso donde puede descansar y ser animado. De allí tiene que pasar por ¿dónde? Valle de humillación, valle de sombra de muerte. Pero sale de ahí. Tiene otros momentos de paz, cuando pase por el lado del río de la agua de vida. O de ahí tiene que pasar por la feria de vanidades, donde su amigo es martirizado y él es perseguido. Pero luego entra a las montañas de delicias, donde los buenos pastores les dan descanso y instrucciones. Esa realidad diversa de la vida cristiana nos asegura que todos tenemos esa diversidad. No todo cristiano simplemente lo pasa feliz, sino hay una diversidad, un rango de felicidad extrema como en las montañas de delicias y el palacio hermoso,
como a lo más miserable, como en el valle de sombra de muerte. Esa es la experiencia cristiana. Y Bunyan lo había experimentado en toda su plenitud. Y también lo había visto en su congregación. Y de esta manera, él puede exponer y ayudar a los cristianos en esa experiencia a poder identificarse con cristianos, entrar e incluso ver la guía y la esperanza que hay al final del túnel. George Whitefield reconoció este beneficio del libro cuando él dijo que este libro huele a prisión, huele a sufrimiento. Fue escrito cuando el autor estaba confinado en la cárcel de Bedford. Y los ministros nunca escriben ni predican tan bien como cuando están bajo la cruz. El Espíritu de Cristo y de gloria descansa entonces sobre ellos. Bunyan estaba bajo la cruz, estaba sufriendo. Y de ahí dice Whitefield que eso fue usado por el Señor para guiarle en su escritura. Otro autor indica que es importante entender los sufrimientos de Bunyan que vimos en Gracia Abundante, especialmente su tiempo en la cárcel, porque dice, a esas pruebas en la persona de John Bunyan, estamos en deuda por su inestimable libro. A los gemidos, lágrimas y sangre de estos santos debemos los grandes privilegios que ahora disfrutamos. El libro de Progreso de Peregrino no sería tan precioso, tan penetrante en su descripción de la experiencia cristiana, sin que Bunyan haya pasado por esas pruebas y dificultades. Algo que también ayudarnos a nosotros a reflexionar sobre nuestras dificultades y sufrimientos. En segundo lugar, vemos la necesidad de Cristo, otro tema muy importante. Bunyan entendía el estado miserable del pecador y su necesidad desesperada de Cristo. Lo había experimentado. Él había luchado con todas las posibles dudas de por qué él no podía alcanzar a Cristo y sentir desesperadamente su necesidad de él. Tanto el hombre inconverso en su pecado como el peregrino cristiano necesitan constantemente de la gracia y cuidado de Cristo. Cristo aparece en algunos lugares en el peregrinaje como un buen pastor quien cuida de sus ovejas y da guía y consuelo a los cristianos en medio de su peregrinaje. Prepara lugares a lo largo del camino, provee protección, ayuda, guías para los cristianos. Sin la obra de la cruz al principio, el camino a la ciudad celestial es imposible y no hay llegada al final. Incluso sin su gracia y su obra constante, no hay una entrada segura a la ciudad celestial. En tercer lugar, vemos una autoconcepción de Bunyan. Él era un predicador, alguien interesado en llevar a otros a entender la vida, el evangelio, la vida cristiana y poder seguir ese peregrinaje con perseverancia. Entonces, los ministros del evangelio aparecen en varios lugares del libro, como él. Él estaba escribiendo eso como pastor, pero ese ministerio pastoral se describe en el libro. Por ejemplo, Cristiano empieza su camino por el impulso de evangelista. Un hombre que le predicaba el evangelio, le llamaba a huir la ira venidera y salir de la ciudad de destrucción. Es también evangelista, que reprende a cristiano cuando se desvía a la aldea de moralidad para encontrar un camino alternativo, un camino que él mismo había tomado en su historia personal. Bunyan había ido a la moralidad. Evangelista le reprende, le ayuda. Evangelista también vuelve cuando están a punto de entrar a la feria de vanidades y ser perseguidos y les prepara para la persecución. Ese ministro del evangelio les ayuda para los sufrimientos de la vida cristiana. Y vuelve a aparecer en el río de la muerte, donde les anima a cruzar el río. Empieza con ellos y termina la carrera con ellos. Otro tipo de ministro aquí es el auxilio o ayuda, que ayuda a sacar a cristiano del pantano de desesperación. Cuando ya entra por la puerta angosta, tenemos el intérprete, quien puede ser, creo que es más bien el Espíritu Santo, pero también tiene sus aplicaciones para el ministerio pastoral. Esa persona quien ayuda con esas enseñanzas necesarias para el camino cristiano. Y de hecho, la primera lección que le da es un retrato de un verdadero ministro del Evangelio y las características necesarias para ser un verdadero guía de los peregrinos en el camino. Luego se encuentra con 4 pastores en las montañas de Delicias que le dan guía
para evitar el infierno, para evitar el error, la herejía, para mantenerse en el camino recto, e incluso darle un vistazo de la gloria, poder darle su primer destello de la luz de la gloria, y también ayudarles a evitar el orgullo y la adulación. Además, vemos otra parte de la experiencia cristiana, que también es algo personal para Bunyan. Es la necesidad de la perseverancia hasta el final. Imagínense, más de 12 años en la cárcel, con mucho sufrimiento, con muchos ataques, odios. Fácilmente podría haber rendido su fe, rendido sus convicciones y su conciencia y ganado el favor del mundo. Fácilmente. Pero él perseveró hasta el final, incluso bajo la mano de la persecución. En medio de muchos falsos convertidos, tentaciones, guías falsos, la pérdida de vanidades y su persecución, incluso Apolión buscando destruir su alma, caminos alternativos, persecución, tentación, debemos perseverar. Pero como Bunyan demostraba en su propia vida, es importante ser fiel hasta el final. Y Cristo ha dado a su pueblo la ayuda del Espíritu Santo, incluso el compañerismo de otros cristianos, y lugares de refrigerio en el camino para asegurar nuestra llegada y perseverancia hasta el final. Podemos mencionar varios otros temas o subtemas en esto. Ese tema de la guerra espiritual, la depresión, el sufrimiento, la hipocresía, la apostasía que aparece aquí, la obra de la gracia, esa distinción entre la ley y el evangelio, como dos caminos diferentes para llegar a la tierra. El rollo, el testimonio interno del Espíritu Santo, la seguridad de la salvación. También los destellos o primicias celestiales que pueden disfrutar en ese camino cristiano. Y varias otras cosas que vemos en el libro. Hay 10 etapas en el libro y voy a resumirlos súper brevemente. 10 etapas. La etapa 1, esas son las 10 etapas conforme al bosquejo original del libro. La versión que nosotros leemos tiene 20 capítulos, que lo va dividiendo para ser más accesible a lectores modernos. En esta etapa, él empieza la historia con el narrador, él acostándose en una cueva y teniendo un sueño. En ese sueño tenemos la historia de un cristiano, un hombre luchando con su pecado en la ciudad de destrucción, y tenemos su primer encuentro con el evangelista, quien le llama a salir de la ciudad. Pero al salir, tratan de detenerle, sus vecinos, obstinado y flexible. Obstinado regresa, flexible sigue con él, y se cae en el pantano de desaliento. Y de ahí sale de ahí con la ayuda de auxilio. Encuentra el Señor sabio según el mundo, quien le dirige a no aliviar su peso por Cristo y la puerta angosta, sino por la moralidad y la legalidad. Etapa 2, encontramos que el cristiano llega a la puerta angosta, un símbolo de la regeneración. Es dirigido a la casa del intérprete, donde hay varias visiones que sirven para guiar su camino hacia el final, la obra del Espíritu Santo. Etapa 3, él llega a la cruz y tiene por fin su peso quitado. Se encuentra con algunas otras figuras como formalista y hipocresía. Y de ahí sube la colina de dificultad, mientras formalista y hipocresía buscan un camino más placentero, más fácil, pero que termina en perdición. Pero él sube la colina de dificultad, tristemente se duerme ahí en el lugar de refrigerio y pierde su rollo, su certeza. Entonces sigue su camino y tiene que volver y pierde tiempo y tiene que pasar por peligro de la noche, pero por fin llega al palacio hermoso donde puede descansar. Cristiano sale del palacio hermoso en la etapa 4 con armadura preparada por parte de los santos y las virtudes de la comunión de los santos, y se encuentra con Apolión en el valle humillación. Y de ahí, después de haber ganado la batalla con Apolión, tiene que pasar por el valle sombra de muerte. Sombra de muerte, ahí escucha la voz de un amigo
y quiere poder caminar en medio de ese sufrimiento con un amigo, pero no lo puede alcanzar. Hasta etapa 5, cuando le alcanza a su vecino anterior, fiel. Siguen su peregrinaje juntos en conversación y se encuentran con un señor locuacidad, que solo habla bien, pero realmente no era un verdadero cristiano. Etapa 6, se encuentran ellos con evangelista, quien les advierte de lo que van a encontrar en la feria de vanidades. Y dice que quizás por lo menos uno de ustedes, pero quizás incluso los dos, van a sellar su testimonio con sangre. Y eso es lo que sucede. Fiel es martirizado, siendo falsamente juzgados por no comprar las vanidades que vendían allí en la feria, por no conformarse con el pecado del mundo. Y Cristiano se puede escapar y sigue su camino, pero triste por haber perdido a su amigo. Pero debido a su fidelidad, varios piensan en seguir el camino también. Por ver su fidelidad ante la persecución, otros son convencidos. Y uno de ellos sigue el camino junto con Cristiano, quien se llama Esperanza, y será su compañero hasta el final. Se encuentran con varias figuras que representan la avaricia y el amor al dinero. Se parten del camino correcto, tristemente, para buscar un camino más placentero, pero ese se desvía del camino correcto y les lleva al castillo de la desesperación. Atrapados por el gigante desesperación, están ahí casi al punto de morir hasta que encuentran la llave de promesa y pueden salir de sus jaulas. Etapa 8. Al salir del castigo, regresan al camino y les lleva a las montañas de Delicias, donde encontramos algunos buenos pastores y pueden descansar por un tiempo. Salen de allí con la advertencia sobre el adulador. Etapa 9. Salen de las montañas de Delicias, se encuentran con ignorante, escuchan una historia sobre un señor que se llama poca fe, aunque era fe verdadera, pero era pequeña, y describe la realidad de la fe muy precisa ahí en ese pasaje. Se caen en la red del adulador y son librados por los resplandecientes, pero su liberación es muy hiriente, porque así es el pecado. Luego se encuentran con el señor ateo y pasan por la tierra encantada, que provee ahí al final de su carrera la tentación a la pereza y a como simplemente dormirse antes de llegar al final de su carrera. Siempre esa idea de perseverancia. De ahí la etapa 10, entran en la tierra habitada, ese como lugar de primicias de los cielos. Llegan al río de la muerte que todos tienen que cruzar y con el ánimo de evangelista sí lo cruzan. Esperanza entre el primero y da ánimo a Cristiano, quien tiene una experiencia muy diferente de la muerte que Esperanza. Él muy angustiado en medio de la muerte, pero por fin llegan a su destino final, la ciudad celestial. Nosotros vamos a leer el libro en en esas semanas. Aquí pueden ver el plan de lectura del libro. Y eso va a corresponder más o menos a nuestros bloques de clase. Entonces, estamos ahora vimos la vida de Bunyan, ahora tenemos la introducción al libro y la próxima semana vamos a leer la apologética del autor. Esas son las páginas 17-25 en la versión que estamos leyendo. No entrando directamente al libro, sino él tiene un poema que explica cómo se escribió y sus razones y su oposición y algunas pautas para también su lectura que vamos a considerar en la próxima clase. Y de ahí vamos a ir siguiendo la historia, leyendo un capítulo, casi un capítulo por semana. La vida de John Bunyan nos llena con gran gozo y aliento. Vemos a un hombre humilde y pobre, a quien Dios usó en una manera muy gloriosa. Un hombre que trabajaba arreglando ollas y sartenes. Con la ayuda de Dios llegó a ser un arreglador y auxilio para almas en su peregrinaje. Su vida y su obra maestra nos dan una exposición fascinante de la vida cristiana, que nos ayudan a ver las luchas comunes que podemos encontrar en este camino. Y nos dan esperanza en la fidelidad de Cristo, de que a pesar de los muchos peligros, sí llegaremos a la ciudad celestial debido a la gracia de Dios. Además, nos exponen la realidad de muchos falsos convertidos, tentaciones, que nos pueden ayudar a entender la situación de otros para poder exponer la falsedad
y guiar a otros en una fe sincera y pura en Cristo, y un abandono de la búsqueda de la salvación por otros caminos que no sean Cristo. También nos llama a la autoexaminación, para asegurar que nosotros no seamos uno de esos falsos convertidos, que no seamos como esa hipocresía formalista o otros en el camino que realmente no confiaban en Cristo, como ignorancia. Como el progreso del peregrino, la vida de Bunyan es una historia de poder de la gracia de Dios, que es capaz de salvar grandes pecadores, santificar vasos de barro para un servicio celestial y asegurar la llegada final de su pueblo a su destino final, a pesar de todas las dificultades. Al ver su historia y esa alegoría, debemos asombrarnos de la gracia de Dios y la gloria de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esto será un tema constante en todas nuestras lecciones, viendo la obra de Cristo, la obra de su cuidado, su guía, su gracia, su evangelio, y viendo cómo eso nos ayuda en nuestro caminar cristiano también. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta clase sobre la introducción y panorama general del libro El progreso del peregrino.